que es un esfuerzo importante. Bueno, Roniel, en primer lugar, actualidad y de mucha actualidad. Trump ha estado de visita en Israel, ha estado por aquí en Europa, aterriza en Estados Unidos, concretamente en Florida, y después de lo de Florida parece que mano dura, y ayer, por ejemplo, y hoy también, prácticamente todas las portadas, tanto en España como fuera de España, hacen referencia a lo que parece ser, no se sabe, que va a ser una expulsión, no sé si masiva, pero sí, digamos, prácticamente inmediata, de aquellos inmigrantes con una residencia en Estados Unidos inferior a 2 años. Esto, Roniel, en la práctica, por la información y tus fuentes que puedas tener, eso, primero, ¿realmente puede llegar a ser así? Uno, y en el caso de que sea, ¿es tan inminente como dicen que va a ser? Bueno, ahí hay que puntualizar muchas cosas, porque la manera en que la prensa lo presenta es completamente engañosa, ¿no? En Estados Unidos está algo que se llama el Homeland Security, Department of Homeland Security, que es lo más parecido, no es idéntico, pero es lo más parecido que tenemos en Estados Unidos a lo que sería aquí en España el Ministerio del Interior. Estados Unidos no tiene una Guardia Civil, no tiene una Policía Nacional, como tiene España, pero sí tiene muchas fuerzas de seguridad y orden que están bajo el Departamento de Homeland Security, donde yo trabajé, de hecho, 2 años, con la Secretaría Napolitano en aquella época. El Departamento de Homeland Security tiene, por ejemplo, a la Guardia Costera, tiene a la Guardia Fronteriza, de Border Patrol, y tiene a los agentes de ICE, Immigration and Customs Enforcement. De hecho, Roniel, hablan que para esta iniciativa, podríamos decir, más que iniciativa ya prácticamente, decisión ya susceptible de ejecución por parte de Trump, que va a haber que encontrar a 15.000 nuevo, digamos eso, Frontier Border, ¿no? Podríamos decir. Los Border Patrol, los guardias fronterizas son 20.000. Hay 16.500 en la frontera con México y Estados Unidos, y aproximadamente unos 5.000 más en la frontera con Canadá, en Hawái, en Puerto Rico, en Islas Vírgenes, etcétera. Lo que están hablando es de contratar no a Border Patrol. Border Patrol son policías, muy parecido a la Guardia Civil, que están en las fronteras. Lo que están hablando es de agentes del ICE, es más parecido al FBI, es agentes parecidos a los del FBI, pero no son Border Patrol, son ICE, Immigration. ¿Y 15.000 tantos va a haber que contratar? Pues no sé cuántos van a contratar. Ya es la segunda fuerza más grande de Estados Unidos, después del FBI. El FBI, la fuerza de investigadores más grande de Estados Unidos, y la número 2 es ICE. Lo que hace ICE es, ellos se dedican a investigar crímenes de aduanas, de exportación ilegal, de importación ilegal, ya sea comida, ya sea joya, ya sea tecnología, etcétera, pero también se dedican a investigar dentro de Estados Unidos, dentro de las ciudades, a los inmigrantes ilegales. Ellos ya se dedican a eso desde hace años y años y años y años. Todo el que está en Estados Unidos sin permiso de estar en Estados Unidos ilegalmente está sujeto a que ICE lo arreste y lo deporte. ICE. A lo que está haciendo Trump, lo que pasaba con Obama era que obviamente la izquierda en Estados Unidos, los activistas de izquierda, se opusieron a que Obama enforzara la ley, de que la ley estaba ahí, de que todo lo que no en Estados Unidos se fuera. Y al contrario, las grandes ciudades dominadas por el Partido Demócrata, por los izquierdistas, declararon a sus ciudades ciudades santuarios. Nueva York, Chicago, Los Ángeles, montones más de ciudades cuyo alcalde es de izquierda, digamos Carmena aquí en Madrid. Esos alcaldes de izquierda se negaron a cooperar con el gobierno federal, con ICE, con Homeland Security. Y Obama, en vez de fighting back, de pelear, de contrarrestar eso, él iba muy pasivamente, vale, puesto que no nos van a ayudar aquí el alcalde de Nueva York, pues no voy a enviar a ICE a Nueva York, porque él sabía que sus votantes de izquierda apoyaban eso, los activistas de izquierda. Lo que está haciendo Trump ahora es simplemente, no voy a cooperar con los alcaldes de izquierda que han declarado sus ciudades santuario. Y lo que está haciendo Trump ahora es simplemente voy a mandar a ICE y voy a cumplir la ley. Y aquellos inmigrantes, no es que estén allí legalmente por menos legalmente por menos de 2 años. Aquellos inmigrantes que están allí ilegalmente, que nunca han tenido permiso para estar en Estados Unidos, que están allí de manera ilegal, Trump va a aumentar a ICE y aunque el gobierno local y la policía local de las ciudades no los apoye, él va a mandar a ICE, al gobierno federal,
a arrestarlos. ¿Y tú crees, Roniel, que se puede convertir en auténticas redadas en determinadas zonas, sobre todo próximas a la frontera? Pienso, por ejemplo, en San Diego o en San Antonio, ¿o puede ser algo que se quiere intentar hacer de manera, digamos, más gradual para evitar tanta repercusión mediática? No, se hacen redadas. Las redadas de ICE son famosas, las redadas de ICE. ICE hace redadas todos los días en Estados Unidos, redadas de inmigrantes ilegales, de gente de los carteles. Que consiste en ir a sus casas, sacarlos, como quien dice, en un primer aviso sin fuerza, en un segundo aviso por la fuerza, y de ahí van a cruzar la frontera y andando. Van allí, bueno, hay un proceso. Ellos tienen, por ejemplo, tienen identificación que en tal casa, cerca de la frontera, en San Diego, como tú mencionas, o en Texas, es una casa que usan los coyotes. Los coyotes hay que recordar, para explicar a los oyentes, que son aquellos que se dedican a trasladar gente de Centroamérica y de México a Estados Unidos, ¿correcto, Roniel? Exacto. Son smugglers, son gente que trafican con la gente. Ellos dicen, mira, en San Diego aquí hay una casa que algún informante les ha dicho, tienen algún tipo de inteligencia, les dice esta casa aquí. Y aquí pues vienen inmigrantes ilegales, se quedan aquí 2 días en los que se le hacen papeles falsos o se les busca transportación falsa, y de ahí se van a Nueva York o se van al norte o se van a Los Ángeles. Pues entonces ellos lo que van con una orden del juez y van 30, 40 agentes de ICE y hacen una redada en esa casa. Eso es algo normal. A veces lo hacen simplemente... O sea, que van con una lista, con nombre y apellidos, tocan la puerta, viene, no quiere venir, pues entro yo. No realmente, ellos tienen una orden judicial, un grand jury, para que nos dicen, mira, esta casa, esta propiedad, que estaba supuestamente aquí bajo Juan Pérez, es el dueño, tenemos intención de registrarla. Y ya tienen la autoridad de ir a registrarla. Ahora, ellos no saben exactamente quiénes van a encontrar allá adentro. Posiblemente encuentren a miembros de los carteles, del cartel de Juárez, de los carteles del cartel sí, de Sinaloa, etcétera. O posiblemente encuentren a 80 o 90 inmigrantes ilegales. Entonces, uno por uno, enséñame tus papeles. ¿Tienes permiso para vivir en Estados Unidos? ¿No tienes cuándo entraste? ¿Tienen gente que habla español? Y ahí pues si se dan cuenta que están limpios, pues los dejan ir, si tienen los papeles en orden. Si no encuentran nada ilegal, pues no pasa nada. Pero si encuentran a 50, 80, 100 personas ilegales, pues eso ya están arrestados, pasan por un proceso que tarda varios días, hasta varias semanas, de identificar quiénes son, de qué estado son, se los reportan al consulado de México, tenemos a tal y tal y tal persona aquí, y esas personas ya reciben alimentos, reciben comida, reciben tratamiento médico si lo requieren, y entonces son en camiones especiales y en autobuses especiales devueltos a la frontera, y a veces hasta les dan hasta pasajes de autobús una vez que estén en México para que lleguen a sus pueblos y a sus ciudades originales, que puedan estar a 10 horas de la frontera. Sí, a Tijuana, por ejemplo, pongo un caso. Así es como funciona, como funciona. Roniel, una pregunta. Lo mismo lo hacen en todas las ciudades, en Nueva York, en Chicago. Claro. Roniel, una pregunta, que pasa todos los días. Una pregunta importante. Por un lado, por lo que veo, es algo cotidiano, con lo cual la repercusión mediática que se le quiera dar, es decir, señores, ya se viene haciendo. Esto es como el muro de Trump, la media. El muro existe. El muro existe, lleva ahí 20 años, más de 20 años. Habemus murum. Hay muro, hay 16.000 agentes de la Guardia Fronteriza. La gente que no lo entiende así, que no lo sabe por ignorancia, por distancia, pues entonces viene la prensa, viene el mundo, viene el ABC. Trump va a construir un muro. Y entonces se rasgan las vestiduras. Pero mira, ya está ahí el muro. Claro, sí hay que decir, no, el muro lo construyó Clinton. Ya está. Trump va a ser una fuerza de deportación. Mire, pero es verdad que lo que a lo mejor hace él ya de pasa es, digamos, más grande, hacerlo más grande, más anchura y más altura. Bueno, está, pero bueno. Va a ser una fuerza de deportación. Miren, yo trabajaba con la gente de ICE, Homeland Security. Yo supervisaba agentes de ICE, yo trabajaba con ellos. Es la segunda fuerza más grande de ley y orden policíaca de investigación después del FBI. Ya está ahí, se llama ICE, Immigration and Customs Enforcement, está bajo el Departamento de Homeland Security. A eso se dedica solamente. Lo único que hacen es inmigración ilegal y exportación e importación ilegal de bienes. Y Roniel, rápidamente, una pregunta. Si se aplicase, entendemos que sí, la directiva ya establecida por Trump, repetimos, de expulsión inmediata de aquel inmigrante ilegal, con una residencia inferior a 2 años en Estados Unidos, más o menos, Roniel, ¿de a cuánta gente podemos estar hablando
que estaría afectando esta medida? No sé, es muy difícil. Aproximadamente, entiendo que es muy complicado la gente dice que hay ilegalmente en Estados Unidos de 10 a 15 millones. Que se dice pronto, ¿eh? Millones. 10 millones es la población de Suiza entera, por ejemplo. Pues eso dicen que hay ilegalmente. Estamos hablando, claro, un país de 340 millones, pues mira, 10 millones de personas de 10 a 15. Claro, pero no hay un censo. Entonces, pues, gente que posiblemente lleva muchos años, 5, 10, 15 años, pues gente que lleva menos de 2 años, mira, posiblemente estamos hablando de unos cientos de miles, de 300.000, 400.000 personas. Gente que lleva muchos años allí ilegalmente, pero han cometido crímenes, o que están buscados por crímenes, pues estamos añadiendo varios cientos de miles más, ¿no? Pues es una cuestión que estamos hablando de 500.000 a 1 millón, posiblemente como mucho. Pero no se sabe en realidad. Lo que va a hacer Trump simplemente es cumplir la ley, que Obama no la cumplía, para hacerle guiños, simpatía a los activistas de izquierda, activistas hispanos de izquierda, activistas negros de izquierda, activistas del Partido Demócrata de izquierda. Una cosa muy parecida a lo que está haciendo Carmen aquí en Madrid. Pues eso mismo, Obama cooperaba con los alcaldes, con la ciudad santuario. De todas formas, Roniel, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Oye, no se destaca lo suficiente, no ya en los medios de comunicación de sesgo izquierdista, sino en general, que Obama, cuando quiso, también deportó a millones de personas, y ni El País, ni de New York, El País en España, o de New York Times, o de Washington Post, medios poco afines, como se sabe, o bastante poco amigos de Trump, no lo destacaban, o no le dedicaban la misma atención. Es un tratamiento, cuando menos curioso, ¿no? Y muy diferente, pues al mismo tipo de comportamientos. Sí, porque es que ICE estaba ahí con Obama. Por eso, esa es la misión de Obama, deportar gente. Lo que pasó con Obama fue esto: cuando Obama empezó en el 2008-2009, él empezó especialmente en el 2008, cuando él por primera vez se lanzó a presidente. Él se lanzó como una persona de centro, como un centrista, lo que sería aquí en España un Albert Rivera, como un ciudadano. No quería ni ponerse maquillaje de izquierda, así. Se hizo una operación, un lifting, de propaganda, exacto, de propaganda, de careta, de centrista. Entonces, pues, él hablaba, y de hecho están los videos de Obama siendo duro contra los inmigrantes ilegales, contra el crimen de los inmigrantes ilegales, claro, iba a deportar gente, etcétera. Porque le venía bien para ganar el voto de la clase media, ¿verdad, Roniel? Para ganar, claro, porque en ese año 2008 estoy hablando, cuando él por primera vez se lanza a la presidencia contra John McCain en Estados Unidos, él se disfraza de centrista. Pero una vez que llega al poder en el 2008 y que ya gana las elecciones, va paulatinamente haciéndose más y más izquierdista, que es lo que en realidad siempre era. Era mucho más de Podemos que de Albert Rivera. Entonces empieza a cambiar las políticas. Entonces él evita cumplir la ley en las grandes ciudades que están bajo el gobierno de activistas de izquierda, del Partido Demócrata, que han declarado su ciudad santuario. Pero ICE sigue allí. Entonces, pues, por ejemplo, los que más deportó Obama eran personas que, o la misma Border Patrol, no ICE, Border Patrol, que son los policías muy parecido a la Guardia Civil, que ellos agarraban en la misma frontera, que no habían podido cruzar de manera satisfactoria. Que incluso a tiros también, ¿eh? Claro, muchas veces la Guardia Fronteriza se enfrenta a los carteles, se enfrenta a los que están pasando drogas. Lógicamente, porque los miembros de los cárteles van armados. Hay novelas, hombre, yo sé que son novelas, ¿no? Pero fantásticas de Winslow, donde dibuja muy bien el tipo, el pelaje de estas bandas de narcotraficantes, a veces, hombre, no más poderosas que las autoridades, pero gente de muchísima envergadura. Estos no son cuatreros y manejando M80 que lleva efectivamente, y manejando armas pesadas. Son miles de personas, muchas veces exmilitares, y tienen exmilitares con formación, con aviones privados, con enormes recursos económicos. Son ejércitos privados. Claro, y esta efectivamente. gente son los que pasan toda la cocaína que llega de Sudamérica, llega primero a México, entonces estos carteles la pasan a Estados Unidos a través de la frontera. La Guardia Fronteriza está allí para sellar esa frontera, y a veces se encuentran así a refugiados, a inmigrantes. En definitiva, Roniel, pero se encuentran muchas veces a los carteles. En definitiva, Roniel, podríamos con la máxima o el adagio latino grande, Nihil novum sub sole, nada nuevo bajo el sol. Es decir, lo que va a hacer Trump es lo que ya se venía haciendo o se debería estar haciendo, y él lo que va a aplicar es poner a su gente, por lo que estamos viendo, nos estás comentando, Roniel, un servicio creado que ya estaba creado antes de que llegara Trump, bien,
del que Obama ya en 2008 hizo mucho uso de él, del que luego parece que ya no le interesó a nivel político, pero que en definitiva es un estamento, como digo, el ICE, dentro de Estados Unidos, de la administración americana, que tiene una aplicación de una ley que tiene que aplicar independientemente de quién gobierne Estados Unidos. Y lo que, por lo que dice Roniel, va a hacer Trump es simple y llanamente aplicar lo que ya existe. Exactamente, tú lo has dicho. Otra cosa es que luego el Washington Post a esto le quiere sacar más relevancia, pero que no está haciendo, como digo, nada nuevo bajo el sol. Roniel, una cosa que sí, que no es nueva esta teoría, pero ya el hecho de que ya a nivel mediático se confirme, es la actitud de Rusia, concretamente, que ayer confirmaba por parte de la misma Rusia la creación de unidades especiales de guerra informativa, concretamente, bien, a través de su ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, bien, que concretamente dice, bueno, vamos a, digamos, dentro de lo que se le está acusando a Rusia de ciberataques contra países como Estados Unidos y Francia, él ayer sale y con toda su gallardía rusa llega y dice, señores, si aquí ni engaño ni me engaño, hemos creado unidades para operaciones de información, lo que es mucho más eficaz y potente que el denominado Departamento de Propaganda. La propaganda, continúa el ministro de Defensa ruso, debe ser inteligente, competente y efectiva. En definitiva, Roniel, el que tiene la información tiene el poder. ¿Esto por parte de Estados Unidos realmente supone a Estados Unidos y en general a Europa una amenaza o ya es un procedimiento habitual de Rusia que ya venía funcionando así y que ahora lo que hace es anunciar lo que ya tenía antes? Bueno, déjame ver cómo te lo explico en 5 minutos, de una manera simple. Venga, bonum brevis vis bonum, decía Gracián. Vamos a ver, en Estados Unidos hay una cosa que se llama la Escuela Especial de Guerra John F. Kennedy, que está en el Fort Bragg. Yo estudié allí. Yo soy graduado de la Escuela Especial John F. Kennedy de Guerra Especial. ¿Qué es lo que hace la Escuela Especial de Guerra John F. Kennedy? Le enseña al ejército de Estados Unidos 3 cosas. PSYOPs, operaciones psicológicas, que es propaganda más que nada, dirigida hacia el exterior, hacia el enemigo, hacia los que no son de Estados Unidos. Public Affairs, que es de relaciones públicas, que es lo mismo, propaganda, pero al amigo. Entrena vocales, entrena a los que escriben prensa, para la población interna, lo que sería aquí en España vocal del gobierno o portavoz del gobierno, y enseña también la tercera especialidad de ser diplomáticos del ejército, que era el curso que yo me gradué, Civil Affairs, que es oficial diplomático y político. Eso ya existe, eso lo hace todos los ejércitos, hacen eso. Eso es la rama de información militar para engañar al enemigo y para reforzar el mensaje positivo que uno quiera en el amigo, en las personas que uno, ya sea la población de tu país o aliados de tu país. Y también los diplomáticos, que somos para los que íbamos a hablar y a negociar y hacer negociaciones diplomáticas con posibles aliados o posibles amigos. Eso ya existe. ¿Hasta qué punto eso Rusia lo hacía antes? Mira, Rusia es muy famosa por propaganda y por trucos psicológicos durante la Segunda Guerra Mundial, etcétera. O sea que siempre lo han hecho. Ahora lo que parece que están haciendo es formalizar lo mismo que hace Estados Unidos, los agentes de PSYOPs, los agentes de propaganda, los agentes que tratan de dar un mensaje informático al público. Que si Rusia está en Siria salvando al gobierno cristiano y alawita de Al-Assad y quiere salvar allí sus bases, pues mira, ellos escogen qué es lo que mejor suena en Occidente. Que estamos aquí salvando nuestras bases navales, no, eso no suena muy bien. Pero que estamos defendiendo a los cristianos que de verdad están siendo perseguidos y masacrados, pues mira, vamos a centrar el mensaje en eso, en la defensa de los cristianos aquí en Siria, y ese es el mensaje y esas son las notas de prensa, las ruedas de prensa que envían única y exclusivamente centrado en eso a Europa. Ellos escogen el mensaje que le envían. Esto no es nada nuevo, esto no tiene nada que ver, es completamente diferente a los ataques cyber. Los ataques cyber lo hacen todos los gobiernos del mundo. Tienen una agencia siempre, aquí también en España, el Centro Nacional Criptológico. Es
tienen la misión de defender de ataques cyber extranjeros la infraestructura informática del país que sea, del país X, y tienen también, lo utilizan los gobiernos para atacar cyber a los otros, a los oponentes, para robar su información, para noquear, por decirlo así, sus sistemas informáticos. Eso lo hace todo el mundo hace ataques informáticos a terceros y se defiende, tiene unas infraestructuras muy fuertes para defenderse de ataques informáticos del extranjero. Eso son dos cosas diferentes, esto no tiene nada que ver con ataques cyber, esto tiene que ver con propaganda, con periodismo, con relaciones públicas, con enviar mensajes políticos muy estratégicos. Y de hecho, una cosa muy curiosa, creo que hace pocos días Rusia mismo, pero ya no el ejército, ya no el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Exteriores, abrió una página de internet dedicada a descubrir noticias falsas, fake news occidentales. O sea que pueden ver qué tan interesados están ellos en la guerra mediática. O sea que cuando Washington Post, por ejemplo, dice que Trump va a hacer una muralla, que ya lleva ahí, pero no lo pone Washington Post, el ministerio ruso ahora va a decir, esto es noticia falsa, fake news, y lo ponen muy grande, fake news, ¿por qué? Porque ese muro ya estaba ahí. Que si Trump va a hacer una fuerza de deportación, entonces el ministerio ruso va a poner fake news, noticias falsas, ¿por qué? Porque esa fuerza de deportación ya existe desde hace decenas de años. En definitiva, Roniel, lo que estamos viendo, por lo que me dices, es el arte de saber desinformar, el arte de las medias verdades, ¿no? Así es, todo el mundo, y eso lo hace todo el mundo. Que si Estados Unidos va a invadir a Irak para salvar al pueblo kuwaití, obviamente son disparates, van allí a salvar el petróleo de la ESO y de Texaco. Pero claro, eso no suena bonito, eso no suena lindo. Vamos allí a salvar nuestros intereses de la industria petrolera, vamos allí a salvar al pueblo kuwaití de la invasión de Saddam Hussein, que los está explotando, y vamos a gastar cientos de miles de millones de dólares en salvar al pueblo kuwaití, etcétera. Cada gobierno enfoca el mensaje de medias verdades según lo que mejor políticamente le convence. Pero estamos hablando, Roniel, nos hemos quedado en el nivel de un Estado contra otro Estado, frente a otro Estado, a nivel estatal, pero hay poderosísimos, como sabes, también grupos criminales organizados a nivel internacional que también se dedican a esto y de los que también los Estados deben protegerse en una doble vertiente, interesados en generar, estoy pensando, por ejemplo, informaciones o rumores falsos que pueden afectar a la cotización de grandes valores en determinadas plazas bursátiles del mundo, o grupos criminales que pueden llegar a paralizar ciudades enteras, un sistema eléctrico o las conducciones de agua, como ha ocurrido, incluso se ha reconocido oficialmente, estoy pensando en países como en Brasil. Es decir, es absolutamente indispensable que los estados tengan equipos muy especializados para protegerse de este tipo de ataques, también de grandes mafias a nivel internacional, supongo. Bueno, ya estamos hablando del sistema, otra vez, son dos temas diferentes. Una es información, desinformación, propaganda, psyops, guerra psicológica, public relations. La otra es los ciberataques. Cyber, son diferentes. De hecho, Roniel, la semana pasada analizábamos el informe del Consejo de Seguridad Nacional en España, que si precisamente algo abordaba, no solo era el crecimiento del yihadismo en España, sino concretamente hablaba de cerca de 1000 y pico ciberataques que recibió durante el año 2016 España, y que estaba haciendo referencia a que asumían que iba a ir a más en los siguientes años. Es decir, que ahora mismo la amenaza del concepto de ciberataque como tal es una realidad a la que se exponen todos los estados y que a lo mejor es la nueva guerra 4.0. Roniel. Bueno, eso ya lleva varios años desarrollándose. Hay ataques cyber y hay ataques de electromagnéticos. Hay varios tipos de ataques. Y obviamente los ejércitos, especialmente los ejércitos con gran presupuesto, gran tecnología, están desarrollando, los ejércitos de los países, ¿no? Están desarrollando esas capacidades, porque se dan cuenta que obviamente hoy día muchísimas de las infraestructuras del enemigo o del potencial enemigo dependen de ordenadores, dependen de infraestructura crítica dominada por ordenadores, que puede ser de radares, etcétera. Por ejemplo, se sabe que Corea del Norte tiene un programa muy avanzado, cuyo propósito sería, en caso de una guerra con Corea del Sur, tumbar los aeropuertos, los radares de los aeropuertos, hacer que los aviones estén ciegos,
con ondas electromagnéticas. Tienen un equipo de cyber muy avanzado que supuestamente atacarían a las infraestructuras eléctricas, a las infraestructuras de agua, a las infraestructuras de trenes, de transportación, a las luces de los semáforos, etcétera, en Corea del Sur. Eso es una cosa muy que todo el mundo lo sabe, ha salido en la prensa abierta, y de hecho me parece que hace menos de un año lanzó Corea del Norte un ataque de prueba electromagnético sobre Corea del Sur, y afectó bastante a los aeropuertos y estaciones de trenes. Lo mismo a nivel militar, los ejércitos tratan de ver qué infraestructura electrónica, cyber, tienen los ejércitos enemigos que pueden ser susceptibles a esto, y obviamente los países están gastando cientos de millones de dólares, están poniendo a técnicos, a ingenieros, a informáticos a desarrollar nuevas y más avanzadas técnicas de estos ataques, para hacerlos y también para ellos defenderse. Esto, claro, en los últimos 20 años esto se ha metido de lleno dentro del mundo militar, y eso existen comandos nuevos. Por ejemplo, Estados Unidos ha creado comandos nuevos que no existían hace 20 años atrás, de Cyber Command, tanto del ejército como tanto del comando cyber, de los comandos centrales. Están creando unidades nuevas, y eso se está moviendo. Todos los ejércitos poderosos del mundo, de los ejércitos que tienen tecnología y recursos, se están moviendo hacia ella. En definitiva, Roniel, 10:15, 15 minutitos pasan de las 10. Vamos cerrando esta tertulia y vamos a ir resumiendo. En primer lugar, nada nuevo bajo el sol. Es decir, ya existe un procedimiento a seguir, y lo que está haciendo la nueva administración americana es aplicar lo que ya existía, en primer lugar. En segundo lugar, esta nueva guerra 4.0, que ya viene de años atrás, y que no cabe duda que si bien viene de años atrás, es a día de hoy una amenaza real a la que se enfrentan todos los centros nacionales de inteligencia de cada uno de los países, lo que podríamos llamar los ciberataques, de los que también se aprovechan, como comentaba Eurico Campano, grupos ya establecidos, por un lado, y por otro lado, grupos que de una u otra manera tienen intereses creados en distintos sectores de las economías nacionales e internacionales. En definitiva, podemos decir que aunque nos digan que mandan determinados estados, sí podemos decir que en el mundo de los ciberataques posiblemente manden un grupo muy pequeño de hackers que al final terminan trabajando para los mismos gobiernos contra los que en un inicio se están defendiendo. En definitiva, Roniel, el que tiene la información tiene el poder, y ahora también saber desinformar. Roniel Aledo, como siempre, un placer escucharte y un placer siempre aprender. Roniel, un fuerte abrazo. Un abrazo, hasta luego.